Mapa de fe, donde el alma despierta. La palabra es norte, la fe te conecta. Dios te bendiga y bienvenido a otro devocional de Mapa de Fe. Yo soy Michael. Y yo, Pamela. Y en el día de hoy queremos continuar contigo revisando y leyendo el libro de Hechos, ¿sí? Vamos a estar leyendo Hechos 6, que se subtitula Elección de los 7 diáconos. Vamos a estar viendo cuáles son las características que debe tener un hombre o una mujer de Dios para ser apartada para funcionar o para servir en lo que es el ministerio en Cristo. Vamos a ver cuáles son esas características y que algunas de las cosas que pasaron a algunos de estos hombres de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 2, así que Pamela, adelante. La palabra es bendita y se lee. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le pusieron las manos. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjate, aquí es interesante de que la palabra muestra de que había una necesidad de obreros, había una necesidad de servidores. Pero esa necesidad para ser suplida, necesitan esas personas tener unas características bastante claras. Así es. Y esa característica era que fueran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y fíjate, si yo leo esas 3 características, puede que desde ya tú te sientas descalificado o descalificado. Así es. Tú quizás te sientes pecadora o te sientes pecador, te sientes indigno de servir a Dios. O te sientes indigna de cumplir el propósito con el que viniste a la tierra. Porque dices, oye, es que yo soy tan pecador, yo soy tan pecadora. Pero yo tengo noticias para ti. De eso se trata el mensaje redentor de Cristo Jesús. De que Él toma lo más vil y menospreciado y de eso hace un diamante. De eso hace algo hermoso. Comienza a construir en nosotros un buen testimonio. Comienza entonces a llenarnos de su Espíritu Santo y a llenarnos de sabiduría. Pero eso solamente pasa una vez nosotros decidimos dar el paso de arrepentimiento y acercarnos a Jesús. Amén. Cuando nos acercamos a Jesús, entonces todo comienza a cambiar y comenzamos a convertirnos en esas personas, en esas vasijas que están aptas para ser enviadas para el uso. Así es. Estos hombres de Dios, Esteban, Felipe, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, fueron hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y dice, incluso hace una excepción y dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense algo, todos luego de que fueron identificados con buen testimonio y con cada una de las características que acabamos de ver, entonces fueron puestos delante de sus autoridades. Y una vez puestos delante de sus autoridades, orando, sus autoridades impusieron mano y los enviaron. Entonces aquí estamos viendo varias cosas. Primero, debes arrepentirte. Amén. Debes acercarte a Jesús y Él te limpia de todo tu pecado. No importa qué tan sucia o sucio te sientas, qué tan indigno. Luego de eso, entonces, procede el Señor a construir en ti un buen testimonio. Comienza el Señor a capacitarnos, comienzas tú a dar fruto en Dios. Y luego que tú comienzas a dar fruto en Dios, que eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a darte una sabiduría que no es humana. Comienzas a entender la palabra de una manera que antes no la entendía. Comienzas en momentos cruciales en tu vida de toma de decisiones, comienzas a acordarte de versículos cuando antes quizás ni podías tú pensar bien en la Biblia. Ahora incluso de repente llegan versículos a la mente porque hay una sabiduría que viene del Espíritu Santo. Amén. Luego que pasa eso, entonces tú comienzas a percibir cuál es tu llamado. Y el llamado viene antecedido de una necesidad. Hay una necesidad actualmente de predicar la palabra. Hay una necesidad actualmente de evangelizar. Hay una necesidad actualmente de servir en las iglesias con amor. Hay una necesidad actualmente de hacer de simplemente creyentes a ser discípulos, ¿sí? De hacer personas que sean discípulas de Cristo. Hay una necesidad de formar. Entonces también hay una necesidad de hablar y exhortar de parte de Dios. Entonces yo te estoy hablando de que hay necesidad también de buscar lugares donde no ha llegado el evangelio y hasta allá llevarlo. Amén. Entonces ahí están los ministerios, ahí están los pastores, ahí están los evangelistas, ahí están los profetas, ahí están los maestros. Ahí están los ministerios que básicamente el Señor
manda a que haya hasta que Él venga. Amén. También se encuentran ahí los que son de administración y los que son de ayuda. Entonces, fíjate cómo hay una necesidad que necesita ser suplida, y para suplirle el Señor va a acudir a quienes, a los creyentes que se convierten en discípulos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios. Fíjate, estos hombres no pidieron ser elegidos. Ellos no se postularon en una lista, Pamela. Ellos no llenaron un formulario. Ellos simplemente dieron un buen testimonio, estaban llenos de Dios, y entonces fueron puestos delante de sus autoridades, que era el último punto que quería tocar, para que sus autoridades, orando, entonces le impusieran manos y los enviaran a la labor que el Señor tenía destinada para ellos. Amén. Así es. Entonces, la idea de esto es que entendamos de que en Dios tenemos propósito, tenemos llamado, y que se va construyendo poco a poco, escalón por escalón. No nos podemos volar procesos, para que estas características también nos definan a nosotros como creyentes de Dios. Amén. Amén. A mí me gusta mucho la parte, Michael, en que ellos reconocen que necesitan ayuda. Así es. O sea, tenemos que tener claro que nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos son brazos, otros son piernas, otros tienen diferentes funciones, pero tenemos algo en común, y es que la cabeza es Cristo Jesús. Amén. Todos somos servidores de un mismo Dios, y todos seremos galardonados por ese servicio. Amén. Ya sea el de brazo, el de dedo, el de uña, el de pie, ¿entiendes? Somos parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo. Entonces, eso me llama mucho la atención en cuanto al el servicio del Señor. A veces hay personas que les gusta un ministerio, pero esto no se trata de gustarme un ministerio, sino de el ministerio al que el Señor me llama. Así es. Entonces, el punto aquí está en ser escogidos por el Señor para hacer esa asignación, y sobre todo hacerla con amor. Amén. Porque aquí está bien claro que estos apóstoles estaban predicando la palabra, pero era necesario tener personas a su lado que los apoyaran en otros servicios del ministerio que no precisamente era la predicación. Así es. Todos estamos llamados a predicar la palabra, a predicarle al vecino, a predicarle al amigo, a predicar las buenas nuevas. Pero no todos estamos llamados, tal vez, a, como yo siempre digo, a pararnos en un púlpito con un micrófono y a predicar. Entonces, eso es un llamado del Señor. Y como llamado del Señor, debe ser respaldado por el Señor, como pasó con estas personas, con estos diáconos, que, como tú dices, no se eligieron ellos, los eligieron sus autoridades, impusieron manos, le dieron cobertura. Ellos no se autollamaron, ellos no se autoeligieron el ministerio. Ellos dijeron, hay una necesidad y te necesitamos para esto, dirigidos por el Espíritu Santo, que es muy importante decirlo. Claro. Porque no es que, me parece que tú deberías ser tal ministerio. Claro. No, es que estos eran apóstoles elegidos por el Señor, llenos del Espíritu Santo y siendo guiados por el Espíritu Santo. Impusieron manos en estos diáconos, y vaya que dieron frutos, porque dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, quiere decir que a raíz de que vino la ayuda, vino este servicio de apoyo hacia estos hombres de Dios, entonces esto les permitió a ellos poder difundir la palabra del Señor. Esto fue como un impulso para ellos. Entonces, me llama mucho la atención también las cualidades que ellos buscan en estos diáconos. O sea, que no es que, vamos a ver ahí afuera quién está disponible. No. Es que sí, tienen que estar dispuestos, pero tienen que tener cualidades específicas. Amén. Y me llama muchísimo, me gusta mucho cuando dice de buen testimonio. Porque el Señor me ministraba cuando leí esta palabra, que es por esto que nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar nuestro testimonio. Y no solamente ser cristianos en la iglesia, tenemos que ser cristianos en nuestra casa. Tenemos que predicar con el ejemplo en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el vecino. Nosotros tenemos que ser cristianos de buen testimonio. Que el que está allá afuera, que nos vea, si nosotros tenemos que decir que somos cristianos, nuestro testimonio hable por sí solo. Amén. Y decía que daban buen testimonio porque sus acciones en su comunidad era favorecedora, pero también estaban llenos del Espíritu Santo, porque un ministerio sin el Espíritu Santo es, como dice la palabra, un símbolo que resuena. Es como hacerlo sin amor, es como estar vacíos, es como no tener frutos, es como ser árboles pero sin frutos.
Entonces, estamos llamados a ser árboles con frutos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y tener sabiduría, así como le pidió Salomón cuando fue a reinar, le pidió a Dios, dame sabiduría y un corazón entendido para guiar a este pueblo. Y eso le estamos pidiendo hoy a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y algo más que yo quería decir, que dice en Romanos 12:6, acerca de los diferentes servicios que le podemos dar al Señor. Y me gusta mucho la manera en cómo la palabra habla de las diferentes formas en las que podemos aportar al ministerio. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y dice el 9, algo muy importante, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Me gusta que dice sin fingimiento, o sea, hagámoslo sin tener que fingir que estamos haciéndolo con amor. Si no estamos haciéndolo con amor, mejor no lo hagamos, porque esto el Señor no lo está recibiendo. Que lo hagamos sin fingimiento, que lo hagamos de manera sincera, con un corazón sincero. Y dice, aborreciendo lo malo. Por eso dice, de todo lo que usted vea, de todo lo que usted oiga, de todo donde usted se mueva, deseche lo malo y tome lo bueno. Y todo hágalo para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Algo importante también a destacar de toda esta enseñanza es que tu llamado no te define. Y lo voy a repetir eso. Tu llamado no te define. A ti no te define el pastorado, a ti no te define de que tú eres adorador, que tú eres evangelista, que tú eres profeta. A ti te define que tú eres hija e hijo de Dios. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque fueron llamados 7, pero de estos 7 hubo 2 que fueron llamados luego de este primer llamamiento a otras cosas. Gloria a Dios. Entonces fíjate, si ellos se hubiesen casado con eso, no, porque a mí me llamaron a servir a las mesas y no responden a la voz de Dios, entonces se hubiesen perdido la oportunidad de obedecer al Espíritu Santo y todo lo que con eso viene. Miren algo, Felipe fue el diácono, ¿verdad? En este momento, que un ángel se le aparece y dice, óyeme, necesito que te muevas y te vayas al medio de la nada en un camino, a donde habrá un varón etíope. Y ese varón etíope estaba leyendo el libro de Isaías y fue Felipe, este Felipe, que le predicó y bautizó a ese etíope, y eso hizo que se expandiera el evangelio por toda Etiopía. Gloria a Dios. Pero está Esteban, que fue puesto delante de los libertos, ¿sí? Y delante del sumo sacerdote para comparecer porque lo acusaron de hacer algo que él no hizo. Pagaron testigos falsos para señalarlo. Así. Y ese Esteban fue el que fue apedreado y fue el que levantó sus ojos y dice que el Padre se puso de pie. Gloria a Dios. Porque vio a un hombre que ardía por él, que estaba dispuesto a morir por la verdad que es Cristo. Amén. Entonces, no rechaces el llamado que percibes de Dios al inicio, porque no hay en Dios llamado pequeño. No te dejes definir por el llamado, no te dejes definir por el título. Más bien que te defina el buen testimonio, Amén. que eres un hombre o una mujer llena de fe y que el Espíritu Santo mora en ti y estás lleno de la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta enseñanza que nos das en el libro de Hechos. Gracias. Padre, que podamos ser, Señor Jesús, personas, Padre, que tengan buen testimonio, que sean llenas de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría. Ayúdanos a ocupar, Padre amado, los ministerios o los servicios que deseas que ocupemos, Señor. Pero que esto, Señor Jesús, simplemente sea eso, cumplir con un mandato. Pero que eso no sea lo que nos defina. Que nos defina que tenemos un corazón conforme a tu voluntad, que tenemos un corazón contrito y humillado, y que somos personas que buscan tu guianza y que tú eres primero que todo, y para ti y por ti se hacen y hacemos todas las cosas. Amén. Padre amado, si hay alguno ahí que necesita que tú le muestres cuál es su propósito, yo oro en esta hora para que tú le des claridad, Señor Jesús, y que pueda esta persona, Señor, definir dónde se ve sirviéndote, Padre amado, y que pueda llevar eso a oración, Padre, y que junto con su cobertura, Padre amado, puedan darle salida a esta incertidumbre que esta persona está sintiendo y que puedan, Padre amado, ser de testimonio para todos aquellos que te buscan y para todos aquellos que necesitan llegar a ti. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.